Secretos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2. Inciso Tirodin-Gibur, el símbolo sagrado del Viria. Artículo E3. Primera pauta. Ante todo, observemos la figura 85 y notemos que la runa limitante Odal ocupa una posición central en el signo Tirodin-Gibur. Esta runa, según se explicó, es una arquémona cuya fenestra infernalis se encuentra en el ángulo recto que se enfrenta al corredor cerrado Beta. Quien llegue a Beta en el kairos de la iniciación hiperbórea y conozca el secreto del ángulo recto, podrá ingresar a la plaza Tau y hallar la salida secreta hacia el origen. Tal el significado de Tirodin-Gibur en el misterio del laberinto. Desgraciadamente, con el avance del Kali Yuga, este significado fue degradado por los Viryas, causando que el símbolo sagrado cayera en el exoterismo y se eclipsara el misterio. El proceso de caída en el exoterismo siguió invariablemente este orden. De los pontífices hiperbóreos, exponentes del tipo gracioso luciférico y únicos capacitados para guardar el misterio, el símbolo sagrado cayó en manos de los sacerdotes, miembros del tipo sacralizante, quienes intentaron preservar la forma del misterio instituyendo un culto. Como pese a esto la degradación continuó, el símbolo sagrado acabó por caer en manos de los jugadores sacrílegos, pertenecientes al tipo lúdico, convertido en objeto de juego vulgar. Estos tipos serán claramente definidos más adelante. Lo que hay que comprender ahora es que el tipo lúdico siempre recibe el símbolo sagrado del tipo sacralizante y que éste a su vez lo recibe del tipo gracioso luciférico. Ahora bien, los dos últimos estadios de la caída del tipo sacralizante al tipo lúdico son análogos en los procesos de todos los símbolos sagrados, no solo el del Viria. Todo símbolo sagrado que al principio fue objeto de culto, a la larga termina siendo objeto de juego. Debemos recordar esta conclusión porque resultará muy útil en los próximos artículos. Volviendo al símbolo sagrado del Viria, de la figura 85, el primer efecto de la caída en el exoterismo fue la pérdida del secreto del ángulo recto. Ello produjo que no se supiera y hasta se dudara que hubiese algún modo de ingresar en la plaza Tau. Sin abrir la fenestra infernalis, Tirodin-Gibur aparenta plantear más que un misterio, un problema absurdo. Para vencer esa imposibilidad y salvar en algo su función operativa, los Viryas perdidos reemplazaron el ángulo recto de la fenestra infernalis por una puerta X normal, tal como se muestra en la figura 87. Es evidente que así, aun cuando la plaza ocupa una posición central, ya no se encuentra totalmente rodeada por el arquémona Odal. En consecuencia, ya no es posible aplicar el principio del cerco, porque el vallo obseso está interrumpido en la puerta X. Sin principio del cerco, ya no habrá posibilidad de proyectar el polo infinito y por lo tanto ni técnica arquemónica ni oposición estratégica. Claro que esto no preocupa a los Viryas perdidos porque ahora pueden ingresar sin dificultad en la plaza a través de la puerta X. El problema es que una vez allí, ya no saben qué hacer para salir del laberinto. Por eso, para forzar un milagro o recibir alguna inspiración salvadora de lo alto, la solución más práctica parece ser transformar a la plaza en templo. En esta fase de la caída, el laberinto exterior resulta dotado de un templo central, en el que se instala el ídolo del dios más confiable y al que se dedica un culto especial.
Si advertimos que los pontífices hiperbóreos son constructores de murallas de guerra, de acuerdo a la sabiduría hiperbórea de los idas leales de Agartha, y que los sacerdotes son constructores de templos para el culto del demiurgo, de acuerdo a la llave Kalachakra de los siddhas traidores de Chanjanbalá, se comprenderá que en un laberinto exterior, como el de la figura 87, la deformación y pérdida del significado es casi irreparable. Del vallo obseso apto para plantear un Siegfried, una guerra de sitio contra el demiurgo, la plaza de Tiro de Ingibur acaba convertida en un templo para rendir culto al demiurgo. En la figura 87, el cuadrado central negro señala el templo central de la plaza o el ídolo correspondiente. Pero esto no será todo, aunque parezca mucho. La degradación continuará y en una fase cultural posterior se exigirá que el templo posea 4 puertas laterales, análogamente a como se ha representado en la figura 88. El motivo de esta exigencia hay que buscarlo en el inconsciente de los virias perdidos, más precisamente en la cuadrangularidad de la esfera de sombra, causada por la clave genética. El siguiente párrafo, transcripto de la página 485, nos ayudará a recordar ese efecto. El símbolo del origen, al causar la distomía de todo significado continuo de la estructura psíquica, al convertir a ésta en un laberinto interior para la apercepción del yo perdido, produce un curioso efecto subjetivo denominado cuadrangularidad de la esfera de sombra. Este efecto, que no es más que la asimilación de toda la esfera de sombra a la forma del tetrarque, produce en el yo la impresión de que lo inconveniente de la estructura psíquica está regido por el número 4. Inversamente, suele ocurrir que el número 4 rige inconscientemente la percepción del yo y determina la cardinalidad del pensamiento. Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 elementos, las 4 edades, etc., son divisiones arbitrarias de lo real, causada por la forma tetrárquica de la esfera de sombra. Y podríamos agregar a esos ejemplos las 4 puertas del templo de la figura 88. Es claro, pues, que los virias perdidos que proyectaron las 4 puertas del templo central tenían su yo extraviado objetivamente en los puntos tetrarque del camino Labrelix a causa del encadenamiento espiritual por clave genética. La primera pauta manda analizar la centralidad de la runa odal en el signo laberinto exterior considerado. Siempre con referencia al Tiro de Ingibur de la figura 85, los laberintos de las figuras 87 y 88 revelan la deformación del arquémona odal y su reemplazo por un templo cuadrangular, a causa de la pérdida del ángulo recto. El templo, no obstante, aún conserva la situación central de la runa odal, y al mismo solo se puede llegar por medio de una red de pasillos. Es decir, que parte del significado original se ha conservado, pues todavía existe una entrada alfa y una salida tau, hacia el cielo o hacia Dios, etc., representada por el templo central. El que ingresa por alfa se ve igualmente sometido a la secuencia búsqueda, opción y elección, aunque luego de hallar el corredor conducente al centro beta, el ingreso al templo no ofrecerá ningún misterio debido a la abertura permanente que presenta la puerta X. Como conclusión de este análisis se puede diagnosticar que los laberintos de las figuras 87 y 88 solo son aptos para el primer paso de la solución de Wotan, despertar y orientar. La comprensión del significado, búsqueda, opción y elección, en efecto, despierta y orienta al viria perdido, y aún podría inducir la gnosis del laberinto exterior, vale decir, permite completar el primer paso. Sin embargo, la pérdida del secreto del ángulo recto y la ausencia de la runa odal en el centro del laberinto impiden el empleo del principio de la aislación del yo,
la revelación de la salida secreta, en que consiste el segundo paso. Las consecuencias de estas deformaciones no pueden ser más negativas para el Virya. Una vez despierto, es decir, consciente de su extravío y orientado hacia el origen, en el centro del laberinto no encuentra ya la plaza liberada desde la cual se observa el origen y se construye la escalera a caracol hacia el punto Tau, sino un templo dedicado al culto del Uno, o sea, una proposición para dar el gran salto hacia el principio. En los laberintos exteriores del tipo de las figuras 87 y 88, según la primera pauta, el Virya corre el riesgo seguro de convertirse en iniciado sinarca y ser incorporado a la jerarquía blanca de Chanjambala, en lugar del regreso al origen del yo. La operación de estos laberintos deformados conducen al sujeto anímico de regreso al principio del arquetipo, causando el definitivo e irreversible escurrimiento del símbolo del origen. Indudablemente, un proceso de degradación como el que estamos analizando no iba a detenerse en el laberinto de la figura 88. El siguiente paso de la caída consistió en la exaltación del templo central y en la reducción de los pasillos conducentes a las 4 puertas X, como se ve en la figura 89. Allí no existe posibilidad de emplear el laberinto exterior para dar el primer paso de la solución de Wotan. El laberinto apenas reconocible en este yantra llamado Skri ya no plantea la secuencia de búsqueda, opción y decisión al Virya perdido. Ya no hay entrada alfa que conduzca a una disyuntiva, ni corredor beta hacia la plaza Tau. Solo se conservan en cada puerta X 2 pasillos laterales que permiten el acceso directo al templo central. Una variante aún más exotérica del Skri Yantra ha eliminado finalmente los pasillos laterales gamma y delta, tal como se muestra en la figura 90. Solo queda aquí, del Tirotingibur original, los 4 ángulos entre las puertas X que apenas recuerdan la runa odal central. Los yantras de las figuras 89 y 90, si bien carecen de utilidad para la solución de Wotan, o tal vez justamente por ello, son empleados activamente en las técnicas de meditación del Kundalini Yoga, es decir, para la iniciación sinárquica. Por eso es que en la plaza central se suele representar el símbolo sagrado del Pasu, la espiral o alguna matriz del designio caracol o un chakra específico. La tapasigno de un órgano, por ejemplo, se procura con ello que la vox del logos Kundalini, al circular por el canal hélix, recree tal o cual órgano, afirmado con el yantra, o faculte al sujeto anímico a dar el gran salto que lo identifique con el principio del arquetipo, con el uno, y lo transforme en iniciado sinarca. Como los mandalas simples o yantras que emplea el Kundalini Yoga son todos derivados del Skri Yantra, aprovecharemos aquí para advertir sobre las nefastas consecuencias que puede ocasionar al Virya perdido su uso operativo como signo iniciático. Comencemos por declarar que, como signo iniciático, el laberinto exterior de Wotan es esencialmente opuesto al mandala simple o al Skri Yantra, figura 89. ¿Por qué? Respuesta: porque mientras Tirotingibur propicia la liberación del espíritu encadenado, posibilitando que el yo se aísle del sujeto consciente y se fortalezca volitivamente, el Skri Yantra, por el contrario, fortalece al sujeto anímico, equilibra la estructura psíquica y aumenta la sumisión del yo en la inmanencia anímica. A continuación lo explicaremos con más detalle. En la iniciación hiperbórea, el objetivo propuesto es la solución de Wotan. Primer paso, despertar y orientar mediante la comprensión de Tirotingibur. Segundo paso, revelar la salida secreta mediante la gnosis del laberinto interior. Gnosis a la que se llega por inducción noológica del signo laberinto exterior.
Tal gnosis que aclara la situación del yo con respecto al origen es un acto estratégico y por lo tanto guerrero. Esto significa que el origen, su posición, no podrá alcanzarse pacíficamente, sin luchar, pues entre el yo y el origen se encuentra siempre el enemigo. Por eso la sabiduría hiperbórea propone a Alviria que declare él mismo la guerra, proyectando la ley del cerco sobre el arquemo naudal, aislando la plaza Tau y ocupándola en el Kairos justo. Con el yo aislado en ese espacio estratégico, será posible recién dirigirse hacia el origen y liberar al espíritu cautivo. En la iniciación sinárquica, el objetivo propuesto es la identificación con el uno, mediante el gran salto hacia el principio del arquetipo. Este objetivo se ha de alcanzar con el recurso de técnicas de la Kalachakra, que consisten principalmente en administrar al Virya un signo iniciático, generalmente un Skri Yantra o un mandala cuadrangular con un chakra central. Se cuenta aquí también con el principio de la inducción para conseguir que la contemplación del mandala transfiera interiormente su estructura sémica. Pero el mandala introyectado es un templo cuadrangular en cuyo centro se ha simbolizado un chakra. Las técnicas del Kundalini Yoga procuran que tal chakra se sitúe sobre un chakra orgánico interior correspondiente, por acción del principio de selección fonética. Se busca así que la vox del logos Kundalini ajuste la función del órgano a la capacidad del chakra mandálico. De esta forma, un yogi puede ir recreando y armonizando todo el microcosmos. Es claro entonces que si el Virya recibe un mandala como signo iniciático y no lo aísla de inmediato con el principio del cerco, tarde o temprano lo introyectará por inducción psicológica y pondrá a la vox en contacto con la capacidad del chakra mandálico, con su palabra o villa característico, y este contacto, por el principio de la selección fonética, estabilizará la función de aquel órgano que el mandala refleja, es decir, fijará un chakra interior. En el caso de un mandala cuadrangular, como el Skri Yantra, ¿cuál será este chakra interior fijado? Respuesta, naturalmente, la totalidad psíquica. Todo mandala de ese tipo, recibido como símbolo iniciático, es decir, conscientemente, cualquiera sea su chakra interior, es introyectado como recorte de la estructura cultural, como un perfil sémico que se superpone a la realidad polisémica interior, allí donde corresponde o encaja. Entonces el chakra mandálico se sitúa sobre el chakra orgánico, según se explicó, mientras que la cuadrangularidad mandálica se superpone a la cuadrangularidad de la esfera de sombra, es decir, a la totalidad psíquica. Es evidente que, si el plano de la estructura psíquica es el símbolo sagrado del pasú, el signo espiral, y si ahora esa estructura aparece encuadrada, entonces en el centro de la cuadrangularidad estará el centro de la espiral, el centro de referencia de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo. Con otras palabras, el centro del mandala cuadrangular o Skri Yantra coincide con el centro del símbolo sagrado del pasú, vale decir que allí radica un yod, un punto indiscernible, un ojo de Abraxas. El mandala cuadrangular o Skri Yantra, de acuerdo a su diseño, puede contener símbolos correspondientes a algunas partes o a la totalidad de la estructura psíquica. Cuando es introyectado, la vox del logos microcósmico fija y estabiliza ese contenido. Por eso se suele afirmar, y el psiquiatra suizo C.G. Jung se ha encargado de demostrarlo, que el mandala es curativo, es decir, que ejerce un efecto terapéutico en sujetos que padecen estados psicóticos o de desequilibrio mental. Precisamente, el restablecimiento del equilibrio procede de la función encuadradora y fijadora de contenidos que cumple el mandala al aplicarlo como recorte o límite de la estructura cultural, reduciendo así la acción luminosa de lo inconsciente, radiando los mitos autónomos y señalando el self. Este self, junguiano, desde luego, no es el selbst de la sabiduría hiperbórea, sino el centro de referencia del esquema de sí mismo, el yod, el centro de la espiral que coincide con el centro del mandala.
un centro que se halla del todo distante del yo, particularmente si el yo está de algún modo reorientado hacia el origen. Pues bien, la curación mandálica, el equilibrio psíquico obtenido por el encuadramiento mandálico, desorienta definitivamente al yo del self y lo aproxima al self, al centro de la espiral, es decir, lo sume profundamente en la inmanencia del sujeto consciente. Tal el efecto de la cura mandálica, en todo semejante al de la iniciación sinárquica. Un equilibrio psíquico logrado en base a una enervación del yo, a la sumisión del yo al sujeto consciente, en fin, a una afirmación del encadenamiento espiritual. Para la sabiduría hiperbórea, esa cura, ese equilibrio restablecido, no es más que un nuevo y peor encadenamiento al organismo microcósmico, por cuanto una distribución mandálica de la estructura psíquica implica equilibrio con desorientación, estabilidad en el extravío, armonía con desconcierto, etc. Por el contrario, la sabiduría hiperbórea requiere del desequilibrio para ser comprendida y aplicada en estrategias individuales de liberación. Pero no se trata aquí de esbozar un elogio de la psicosis, sino de propugnar el desequilibrio de Parsifal, el loco puro de las sagas arturianas. En rigor de la verdad, el hecho de que es necesario comenzar por un desequilibrio psíquico para alcanzar una nueva y superior conciencia, fue advertido por el mismo C.G. Jung, quien escribió en El yo y el inconsciente. La pérdida del equilibrio la considero como cosa conveniente, ya que sustituye a la conciencia fallida por la actividad automática e instintiva del inconsciente, la cual se dirige hacia el establecimiento de un equilibrio nuevo, meta que sabrá alcanzar siempre que la conciencia esté capacitada para asimilarse los contenidos producidos por el inconsciente, es decir, para entenderlos y elaborarlos. Mas ¿cuál sería esa meta que, según C.G. Jung, debe alcanzar la conciencia? Respuesta: la individuación del sujeto consciente, la identificación del yo con el self o centro del esquema de sí mismo. Por supuesto, aquí se discrepa con el sabio suizo, pues si bien la contemplación e introyección del mandala produce efectivamente un nuevo equilibrio, lejos estará tal fijación de la estructura psíquica de favorecer la liberación espiritual. Contrariamente, tal liberación se hace posible cuando el yo se aleja del centro de sí mismo o self y se dirige hacia el self, allanando esa distancia estratégica que significa el símbolo laberinto interior. En resumen, el Virya no debe aceptar el mandala como símbolo iniciático, puesto que no conduce a la liberación espiritual y en cambio aumenta el encadenamiento al encuadrar el yo en el centro de la estructura psíquica mandálica. El laberinto, por el contrario, desequilibra y revela la situación interior, impulsando al yo a buscar la salida secreta. La aplicación de la primera pauta en el análisis morfológico de los signos laberinto exterior indica que el proceso de degradación culmina con la desaparición de la plaza central Tau y su reemplazo por una encrucijada de caminos. La figura 91 ejemplifica este resultado. Así, el signo rúnico odal, que estaba situado en un principio en el centro del laberinto exterior, figura 85, y que constituía un arquémona odal, figura 86, apto para proyectar el principio del cerco y agilar una plaza en el Valplas, fue deformado, figura 87, y transformado en el plano mandálico del templo, figuras 88, 89 y 90, tornándolo inútil para el segundo paso de la solución de Wotan. Finalmente, el proceso concluye cuando la runa odal, en cualquiera de sus variantes deformadas, pierde su posición central y desaparece del signo laberinto exterior, figura 91. En consecuencia, la figura 91 representa el peor caso de la serie, cuando la pérdida de centralidad de la runa odal determina su carencia de significado e inoperancia para los fines del segundo paso. No obstante, este laberinto aún resulta útil para el primer paso, pues presenta la opción inicial gamma o delta de estos dos pasillos, uno
gamma, conduce a la encrucijada central, mientras que el otro, delta, está cerrado. Es decir, no tiene salida. Es claro que, pese a lo decadente de este signo con respecto a Tiro-Dingibur, no es difícil revelar el significado de búsqueda, opción y elección, y por lo tanto inducir al viria a dar el primer paso, despertar y orientar hacia el centro. La dificultad procede de que la orientación obtenida con este signo ya no se refiere a la plaza tau central y al punto tau, sino al signo de la cruz. Artículo E4. El mandala de Shambhala y la primera pauta. El proceso de degradación que se ha descrito en E3 no ha sido desde luego casual. Por el contrario, ha existido desde tiempos remotos y se mantiene hasta hoy, una conspiración cultural contra el símbolo sagrado del viria, tendiente a causar su degradación y cambio de significado. Los autores del plan destructivo son, como de costumbre, los siddhas traidores y los ejecutores, los maestros de la jerarquía blanca y sus agentes de la sinarquía universal. Tomando en consideración este plan enemigo, resulta evidente que la deformación demostrada por la primera pauta no es un producto casual de la imaginación de los virias perdidos, sino la concreción de un objetivo estratégico. A los siddhas traidores interesaba desde un principio el reemplazo de la runa odal por el templo cuadrangular Sri Yantra en la posición central del signo laberinto exterior. Con otras palabras, ante la imposibilidad de impedir la divulgación de Tiro-Dingibur entre los linajes hiperbóreos, los siddhas traidores planearon su deformación y adaptación a la estrategia sinárquica. Es decir, se propusieron modificar el símbolo sagrado del viria para que, en lugar de operar como instrumento de liberación espiritual, operase como reforzador del encadenamiento espiritual, y para ese fin, el cambio fundamental consistía en eliminar la runa odal, el sagrado nombre de Wotan, de su posición central, y colocar en su lugar el templo de la figura 89. Ya se explicó el efecto fijador que ejerce esta forma mandálica sobre la estructura psíquica y no será difícil comprender que el yo acabará aún más encadenado si el primer paso lo refiere u orienta hacia ella. Pero lo cierto es que, además de este propósito encuadrador y fijador, existe un motivo fundamental para dirigir la deformación del símbolo sagrado del viria en el sentido señalado: adaptar el laberinto exterior a la forma mandálica de la llave Kalachakra. He aquí, sintéticamente, lo que esto significa. Por la llave Kalachakra el espíritu ha sido encadenado al sujeto anímico del pasú, manifestándose como un yo perdido que transita extraviado un camino Labrelix. Por Tiro-Dingibur, el yo perdido puede orientarse en el camino Labrelix y desencadenarse del sujeto anímico. La llave Kalachakra y Tiro-Dingibur son, pues, signos opuestos. Uno encadena mientras el otro libera al espíritu. Se entiende, entonces, que el interés de los siddhas traidores esté concentrado en neutralizar el poder liberador de Tiro-Dingibur. ¿Cómo se neutraliza a Tiro-Dingibur? Respuesta: reemplazando el arquémona odal por el templo central, es decir, transformando a Tiro-Dingibur en un signo de la llave Kalachakra. La respuesta será más clara en cuanto examinemos las figuras 92 y 93, conocidas como mandalas de Shambhala. En realidad, estos mandalas son representaciones de la llave Kalachakra. Compárese el templo cuadrangular del centro de los mandalas con la figura 89 y se comprenderá cómo se puede neutralizar al signo Tiro-Dingibur. El símbolo sagrado del viria, Tiro-Dingibur, será neutralizado cuando la runa odal, destinada a aislar al yo, sea reemplazada por el templo cuadrangular, tetrárquico, cuyo fin es encadenar al yo. La deformación de odal y su conformación como templo central tiene por objeto transformar a Tiro-Dingibur en un signo de la llave Kalachakra. Este es el verdadero motivo de la deformación que demuestra la primera pauta del análisis morfológico. En cuanto a los mandalas de Shambhala, puede agregarse que los mismos representan la visión del sistema real Kalachakra.
El círculo mayor, en efecto, no es otra cosa que la tapasigno del objeto cultural emergente vista sobre la cámara de entrada. El círculo es, también, la sección de la conexión de sentido o registro cultural visto desde su dimensión comprensión. Lo que nos muestra el círculo mandálico de las figuras 92 y 93 es, pues, una puerta de Yambalá. El sendero a Chan Yambalá comienza en la cámara de entrada del registro real Kalachakra, es decir, en la tapasigno E. Y hay que notar que, al estar la extensión del sistema real entre la Tierra y el Sol, no es necesario colocarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo para enfrentar la tapasigno, pues el sistema real Kalachakra ofrece de frente su comprensión. El mandala es el signo de la llave Kalachakra. Fuera del mandala, es decir, fuera del sistema real Kalachakra, está el mundo exterior del Virya, su contexto axiológico habitual. Sin embargo, en ese mundo exterior, que integra al cielo y la tierra, valles y montañas, no se ha representado el sol. Ello es debido a que el sol se encuentra en el objeto cultural referente del sistema real Kalachakra y, por lo tanto, oculto tras el mandala, en el extremo de la extensión del registro cultural. En el sol está el objeto cultural referente, el símbolo sagrado del pasú, el signo espiral. Ese es el extremo más lejano del sistema real. En el extremo más cercano, es decir, en la Tierra, se halla el objeto cultural emergente, es decir, el símbolo del origen, representado en los mandalas por el templo cuadrangular central. Y en el centro del templo central, señalado con un pequeño círculo, se encuentra siempre el Yod, el ojo de Abraxas, el centro de la espiral evolutiva, el Self de Sejeyun, el punto monarque actual, etc. En ese punto central, en un tetrarque sobre el monarque, figura 93, está situado el yo prisionero al que el arquemo naodal de Tiro de Ingibur pretende aislar. Es evidente ahora que tal pretensión será neutralizada si en lugar de Odal se instala un templo central, puesto que de ese modo se habrá transformado al símbolo sagrado del Virya en una representación de la llave Kalachakra.